Bien. Bueno, vamos a comenzar una nueva sesión de grado uso. Hoy tenemos el agrado de una presentación de Matías Briceño. Matías hizo su pregrado en Mucher. Luego aquí en la Católica hizo su magíster en física y ahora se encuentra haciendo un doctorado en la Universidad de San Sebastián. Y hoy lo tenemos para que nos hable sobre singularidades en espacio-tiempo PTZ. Esa tiene. Sí. Sí. Adelante, Briceño. Está bien. ¿Fue ahí de acá o...? No, está hablando ahí por Zoom. Ah, ya. Hola, hola. Bueno, como dijo que Camilo, soy Matías Briceño y hoy día les voy a presentar la singularidad. Primero contarles cuál va a ser más o menos el esqueleto de mi presentación. Luego les voy a contar por qué y qué tiene de gracia gravedad en 2 más 1. Después vamos a hablar un poco de cuáles son las singularidades que están acá, que son singularidades a media, ¿no? Después vamos a hablar un poco de transporte paralelo, que va a ser como la forma en la que abordamos estas singularidades. Luego va a aparecer un problema con el espacio tangente, que va a ser justamente a raíz de esta singularidad que ya les contaba. Una posible solución que nosotros sugerimos para el problema, y bueno, eso. Ya. Primero que todo, decir por qué estudiamos los espacios PTZ. En general, la idea es que son espacios en que las cosas están bajo más control. Lo importante es que no hay ondas gravitacionales. Entonces, a priori, todo el contenido, o sea, la métrica nos dice toda la información de uno y bastante transparente en ese sentido. La otra razón es, bueno, que tiene una estructura suficiente para que no sea trivial, o sea, porque tiene agujeros negros. Y algo que va a ser bueno y malo, sobre todo en esta presentación, es que los invariantes son finitos en todas partes. Eso es bueno por alguna gente, en mi caso eso va a ser muy malo. ¿Ya? Y bueno, 2 más 1 tiene, como ya había dicho, tiene unas propiedades que son buenas. Por ejemplo, dada una solución a la ecuación de Einstein con una constante cosmológica lambda, uno automáticamente ya obtiene el tensor de Riemann, el tensor de curvatura entero. Y todo va a depender de este numerito de acá, de la constante cosmológica. Si acá al otro lado hubiera un tensor de energía de momento, va a pasar algo parecido, solo que acá en vez de lambda va a aparecer seguramente lambda más en la traza del tensor de energía de momento. Y a esto me refiero con que no hay ondas gravitacionales. Toda la curvatura está resumida en esta ecuación. No hay un tensor de Weyl, el tensor de Weyl es cero. Y estos son justamente espacios de curvatura constante, que son como se les conoce. ¿Bien? ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que localmente todos los espacios son iguales. O sea, dada una solución localmente igual a cualquier otra solución que uno encuentre. Entonces al final del día uno pensaría, ok, encontré una solución, la encontré toda, se acabó el juego, pasamos al siguiente, ¿cierto? Pero uno puede jugar un poco con esto. Es básicamente jugando con la topología. Entonces, antes de eso, como le había dicho anteriormente, parte del interés 2 más 1 es justamente lo que puede ser por el agujero. Y estos espacios tienen curvatura negativa. Por eso vamos a fijar la constante cosmológica igual a menos 1 sobre L cuadrado, que luego ese L cuadrado va a tener sentido desde donde aparece. Entonces, cuando uno dice que todos estos espacios son de curvatura constante, uno piensa, oye, quizás todos estos espacios en verdad son simplemente la superficie de una superficie en una dimensión mayor.
Y justamente, acá bañados, que no, Teitelbaum y Zanelli mostraron que justamente la superficie de una superesfera en 2 más 2, o sea, 2 tiempos y 2 espacios, se ve igual a este espacio, al menos en curvatura y todo esto. Entonces, parte de la idea es que a partir de identificaciones sobre esta superficie, en 2 más 2, se podían obtener todas las soluciones en 2 más 1 con constante cosmológica negativa. Uno este juego lo puede hacer también con constante cosmológica positiva, el mismo juego. Y de acá van a ser la idea de que la identificación la vamos a ir haciendo de acuerdo a los vectores de Killing que va a tener esta superficie, que básicamente van a ser la simetría. ¿Por qué eso tiene sentido? Si uno no identifica a lo largo de una simetría, va a llegar y pegar lugares que son distintos. ¿Ya? Cuando uno pega a lo largo de un vector de Killing, se asegura de que al menos el punto de partida y el punto de llegada van a ser más o menos igual. Y justamente, antes de mostrar el tema de los vectores de Killing, ser un poco como la idea de qué es lo que pasa en esta superficie. Cuando uno tiene, por ejemplo, un círculo, que algo de este estilo, uno sabe que hay una rotación, ¿cierto? Que esa es la simetría que está detrás en esta superficie. Por otro lado, cuando uno tiene un hipercoloide, ¿cómo se llama esto? Hipercoloide. ¿Qué creo que hipercoloide es más como para más dimensión? Sí. Bueno, hay gráfico que todos tienen en mente. La simetría que estaba detrás de esa superficie es justamente un boost. Esa es la transformación. Entonces, si uno sigue adelante, uno dice, ok, cuando uno tiene una ecuación de este estilo, uno va a tener primero una rotación sobre los x, esa es una simetría, y la otra simetría es un boost, que puede ser entre t y x, y t e y. Entonces, ¿qué va a ir pasando? Cada vez van a ir apareciendo más y más transformaciones que mantienen la superficie constante, que básicamente es su simetría. Y en el caso de esta superficie, que es la CWP, van a aparecer 6 transformaciones que van a mantener la superficie. Van a ser primero las rotaciones espaciales, las x, las rotaciones temporales entre u y v, ¿cierto? Y todos los boosts que son los términos cruzados. ¿Ya? Ahora, a partir de todas estas transformaciones, uno va a tener sus generadores. Estos generadores lo que son, los que se van a transformar en la geometría, van a ser en los vectores de Killing de este hiperboloide. Y estos vectores de Killing son los que nosotros vamos a ocupar para identificar. Oiga, disculpa, ¿por qué estudias la simetría en esa forma de la definición de la superficie, no en el elemento de Hilbert? Como por una de las relaciones, por ejemplo. Es que aquí Que a mí no me importa el espacio entero, a mí lo que me importa es la superficie. Porque piensa que tu geometría en 2 más 1 va a ser un pedazo de esta pseudoesfera. Entonces, al final lo que te importa es la pseudoesfera, no el espacio de fondo. Sí. Entonces, a priori, con las identificaciones, la idea es, como había dicho, identificar a lo largo de vectores de equilibrio. Entonces, a priori van a haber 3 grandes maneras de cómo hacer esta identificación. Que van a ser, primero agarrando a lo largo de 2 bus, a lo largo de 2 locaciones, o términos que son cruzados. Y estos son justamente como lo que da lugar a estos 3 distintos espacios que aparecen en toda esta familia de espacios RTC. Cuando uno identifica lo largo de 2 bus, justamente se tiene el agujero negro, que es lo que mostró Mañado, Teitelbaum. En el caso de 2 rotaciones se obtiene una singularidad cónica, que
más o menos esperable. En el caso de rotaciones con boost, se obtiene un espacio que es parecido a la singularidad esférica, solo que es un poco más feo, que son estos espacios de perspectiva. Se llaman así porque cuando uno a los espacios se le dota de masa y momento angular, estos espacios tienen momento angular muy grande, mucho más grande que la masa. Entonces, cuando uno identifica, por ejemplo, uno toma una superficie, define una dirección, que en este caso va a ser esta línea horizontal entre comillas, negra, y identifica, por ejemplo, estas dos líneas rojas. Y lo que va a tener al final va a ser, por ejemplo, el siguiente. ¿Por qué este dibujo? Porque lo que muestra que lo importante que en el resultado final aparece que la dirección a lo largo que se identificó es una dirección compacta. Entonces, al final del día, nosotros lo que queremos, como pensando a futuro, yo puedo llegar a una identificación a esta pseudoesfera, pero yo sé que la dirección sobre la que le hago tiene que ser una dirección compacta en el espacio de modo. Por eso, siempre se toma que la dirección compacta es la dirección angular, que básicamente va de 0 a 2π. Y un problema que aparece cuando uno corta y pega todo el paso es que aparecen puntos fijos. Los puntos fijos a priori serían naturalmente una fuente de singularidad. Por lo menos lo que uno pensaría que es la singularidad. Y bueno, en verdad lo que pasa es que no hay puntos simples. O sea, no hay puntos fijos. ¿No? Todas estas identificaciones se pueden definir de manera que no tengan punto fijo en general. Hay unas excepciones que son ahí los agujeros negros estáticos y la singularidad esférica. Pero en general uno siempre se lo puede arreglar para que no haya punto fijo. Entonces uno dice, bacán, gané. No hay punto fijo, no hay singularidad. Pero hay otro problema. Una identificación sobre la pseudoesfera, 2 más 2, esta superficie tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Ahora, cuando uno toma la línea r igual 0 sobre esta superficie en 3 dimensiones, a priori debe tener 2 dimensiones, r igual 0. Y si eso no le suena problemático, es porque acá, cuando uno hace el embedding, la superficie con r y z, la superficie con r igual 0, va a quedar un remanente en teta, que no es el caso de, por ejemplo, cuando estudiamos las coordenadas polares, en la que en r igual 0 la coordenada teta no está bien definida. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Esto es medio implícito, yo al menos nunca lo he visto explícito en los papercitos que habla de esto. Pero en verdad cuando uno toma la identificación, queda este r igual 0 con la coordenada θ. Uno lo que hace es achurruscar el circulito a un punto. ¿Ya? Y ¿por qué a un punto? ¿Ya? La métrica, en 2 más 1 que queramos buscar, es algo de este estilo. Y justamente en r igual 0, si uno toma un vectorcito que va solo en θ, un vector de este estilo, por ejemplo, la norma euclidia es r cuadrado. Entonces, cuando uno se va a r igual 0, la norma tiende a 0. Y es importante que la norma euclidia. Entonces, no necesariamente es un vector tipo nulo, como uno esperaría, sino que realmente el vector queda fijo ahí en el r igual 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar el proceso que decía, ¿no? A priori, uno tiene, esto es, vamos a ver un dibujito, va a tener una superficie y r igual 0 va a ser este circulito de acá.
Y al exigir que r igual a 0 sea un punto, uno lo va a churrascar de esta manera. Y esto sí va a ser una singularidad, de la que no se puede escapar. Bien. Ya. Ahí estáis pensando en soluciones no estáticas. No en cualquier solución. Las estáticas igual no hay punto fijo. No. El tema es que ya punto fijo no es un tema de la identificación. ¿Cómo le ponen? No sé. Este tema del dígito es un poco distinto. No importa si la identificación, o sea, si tiene un punto fijo, ya es un punto singular. ¿Ya? Si no tiene punto fijo, aún así, si uno tiene algo de este estilo, ahí r igual a 0 no es un punto fijo. Te da una ayuda. Pero uno necesita que sea un punto fijo para poder llegar después al término, digamos, r cuadrado de θ cuadrado. Yo pensaba como decir que esas soluciones tenían punto fijo, ese punto fijo tiene algún valor de coordenada. Yo hubiera pensado en r igual a 0. Claro, sí. Cuando se tiene punto fijo, se arreglan las cosas para que ese punto sea justamente lo que ser. Ahora, igual, uno pensaría, oye, ¿por qué no simplemente pasé de largo acá y te ahorráis todo este tema de la singularidad? El problema es que la sobreespera, quizás con un dibujo que llama más sencillo. La sobreespera es más o menos algo así, ¿ya? Pero el problema es que esta dirección que va así es tipo tiempo. Entonces, uno básicamente acá lo que puede tener son curvas tipo tiempo cerradas. Uno no quiere eso, va a tener que uno busca soluciones que tengan sentido físicamente. Entonces, al final la identificación se hace sobre las zonas donde se pueda definir bien el tiempo y el avance. Por eso se hace este corte y no se sigue para allá, porque uno llegaría a la zona horrible. Entonces, otra noción de singularidad, que ya ahora no depende de la identificación, sino que del espacio mismo, es mostrar que un espacio sea geodésicamente completo. Eso quiere decir que, dada una geodésica, no se corta a un tiempo propio y finito. Yo siempre tengo la idea de eso, de que si uno va caminando sobre el espacio, no llega un momento en que ¡pum!, desaparece y todo termina. Eso es básicamente que un espacio no sea geodésicamente completo. Y, bueno, en general todos estos espacios no son geodésicamente completos. Igual es algo natural, nosotros cortamos parte del espacio y lo churrascamos. Entonces tampoco es algo tan sorprendente. Pero al menos esto ya deja más o menos claro que, oye, acá hay al menos algo singular. ¿Y qué tipo de singularidad es? Bueno, yo les mostré que el tensor de Riemann es constante en todas partes. Eso significa que toda la curvatura va a ser finita cerca de la singularidad, en cualquier límite. Entonces esto no es como las singularidades clásicas que uno piensa que el tensor el caer de Ricci explota. Acá todo es local, o sea, todo es finito local. Pero, bueno, las singularidades que son de este tipo en que todo funciona bien hasta que ya no lo hacen, se llaman espacios cuasi regulares, que justamente son los que localmente todo está bien definido hasta que llegamos al punto problemático. ¿Ya? En general, cuando uno piensa en los espacios cuasi regulares, la idea que está detrás es los conos. Los conos, si uno lo piensa, uno puede tomar una hoja de papel, doblarla y hacer un cono. ¿Eso qué significa? Significa que el cono localmente es un plano.
Pero, ¿qué pasa con la punta? La punta es bueno, ¿qué tipo de singularidad es? Justamente una singularidad fácil de ver. Eh, acá viene un dibujito de qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, por mientras, toda esta idea, déjenla ahí en el cerebro descansando. Vamos a mostrar otros resultados, que después los puedo ocupar para mostrar que realmente todo esto se enseña. Entonces, nosotros lo que buscamos, o lo que buscábamos, era tratar de cuantificar qué tan singular eran estos espacios. Pero está el problema de que todo era finito y que además no importaban las coordenadas que ocupáramos, en todas las coordenadas iba a ser todo finito. Entonces, estamos muy fregados. Entonces, ¿qué eso no ocurrió en verdad? Porque se ocurrió. Estudiar el transporte paralelo. Estudiar la holonomía, que básicamente uno rota un vector en torno a la singularidad y estudia cuánto es que rota entre no sé si llamarlo operador, pero como este objeto súper geométrico, no depende de las coordenadas, y en el caso de la singularidad cónica, entrega información. Por ejemplo, si uno lo hace en torno al cono, en torno a la punta del cono, justamente la holonomía te va a decir cuál es el déficit angular del cono. Entonces, es el candidato que era más o menos sensato. Y, bueno, otra cosa que vamos a poner acá es el formalismo de primer orden. ¿Ya? Al menos en la primera parte. ¿Esto por qué? Porque, en general, uno puede tener transformaciones súper feas y que sean, por ejemplo, rotaciones. Que uno no se da cuenta. Uno cuando piensa en las rotaciones, siempre piensa en una parte con coseno y seno y todo el resto son 0 y 1. Pero si uno le hace información de similaridad a eso, puede quedar cualquier cosa. Y eso sigue siendo una rotación. En el fondo. En cambio, el formalismo de primer orden, la gracia que tiene es que toda esa redundancia se va y queda solo la parte con rotaciones, solo la parte con busto. Todo queda más transparente. Entonces, bueno, hicimos ese calculito, más o menos en todos los espacios, y grandes rasgos, estos fueron los dos resultados. Al final, lo único que nos importaba de todos estos espacios era cuál era la masa, si era positiva o negativa. En el caso de las masas negativas, uno obtenía rotaciones, en las masas positivas uno obtenía un busto. Lo extraño de esto es que no dependía del momento angular. Igual está medio raro, pero ya, es lo que es. Y, bueno, en el caso de la masa negativa, como uno tiene rotaciones acá, uno ya puede sentir al tiro que estos van a ser conos. Y en el caso de la masa positiva, estos básicamente son conos, solo que una de las direcciones son temporales. Ahora, como no sentimos que nos da toda la información, pasamos al siguiente nivel, que era estudiar los Wilson Loops, en la teoría dual, grabada en 2 mapas, que es básicamente estudiar, estoy pensando el nombre para decirlo bien, en la teoría de Gauge en SO2,2. Y, bueno, ese grupo, SO2,2, es justamente el grupo de simetría que tenía la pseudoesfera. ¿Ya? Entonces van a aparecer de nuevo todos los generadores de rotación, de boost, que habíamos visto anteriormente. Por teoría dual te refieres a la teoría que vive en el... No, esto es... uno arregla los términos del lagrangiano y uno redefine, digamos, un campo de gauge en función de tu Filbine y tu conexión de spin. Y este campo de gauge
soluciona O sea, pero a F igual 0. que en tres dimensiones radial cuadrada es una teoría que he hecho. Sí, Está llamando a esa teoría la teoría dual. es que ese dual, entre comillas, no. Sí, que quítalo. No, Pero sí, sí, sí. al final del día es simplemente es la misma teoría, casi. Casi. ¿Por qué? Porque la teoría de H de esos jugadores es un poco más grande y el link que se hace entre ellos no siempre se puede hacer. Hay sectores en que no se mapean bien. Pero a grandes rasgos es la misma teoría. Entonces, uno hace toda la vuelta con los Wilson Loops, que básicamente es lo mismo de la holonomía, solo que ahora en este fibrado. Y, bueno, obtiene el Wilson Loop con más positividad negativa. Y el problema es que esto no nos dice mucho. O sea, por eso no términos, o sea, no sé ustedes, pero yo veo esto y no entiendo nada. O sea, si tú no entendí. Pero un resultado más o menos chévere que encontramos es que todos estos Wilson Loops se pueden escribir de esa manera. Es que básicamente todos iban a hacer una transformación de similaridad de una matriz que es la exponencial de 2 pi veces un k. Y este k es justamente el vector de Killing que se ocupó para identificar. O sea, que se ocuparon dos rotaciones, acá va a ser un Wilson Loop de dos rotaciones. Se ocuparon dos boosts, este es un Wilson Loop de dos boosts. Y eso. ¿Y qué es lo que se aprende de todo esto? ¿Y qué es lo importante de todo esto? Es que tanto la holonomía como el Wilson Loop son no triviales. Esto no es igual cero. ¿Cuál es el problema con eso? Es que justamente nos dice que hay un problema en el transporte paralelo en R igual 0. Al haber un problema en el transporte paralelo, nos dice que el espacio tangente no está bien definido. La noción de cómo mover un vector a lo largo de R igual 0 no está bien definido. Y eso crea una obstrucción en R igual 0. Esta es la obstrucción que va a hacer que, luego de toda esta construcción, no sea posible avanzar más allá de R igual 0 y sea realmente una singularidad, ¿cómo se dice? Una singularidad real. Y en este caso, bueno, la singularidad cuasi regular. Y, bueno, esto es más o menos bonus, que lo va a pasar más o menos rápido. Con la holonomía, no trivial, esta holonomía, además de decirnos que hay problemas en el igual 0, la holonomía en general te dicen cuánto es la curvatura encerrada dentro de ella. Entonces nosotros dijimos, oye, que la holonomía son no triviales, quizás hay un flujo de curvatura encerrado ahí, que uno se puede avanzar más allá. Esto seguramente nos dice que hay una fuente en la curvatura. Y, bueno, esto a priori es un problema difícil, pero gracias a Bralick, a Efeba y Broda, hay un diccionario que tampoco sirve mucho de relaciones entre Wilson Loop y la curvatura, que son cosas de este estilo. No puse la expresión explícita porque muchos términos que hay mucho detalle. Sí. Pero la estructura importante que hay que tener en cuenta es que Wilson Loop en general va a ser la exponencial de el Wilson Line aplicado sobre F. ¿Sí? Con esta relación, aplicado a nuestro resultado, uno puede obtener el eje, la curvatura. ¿Sí? Y de ahí, obtener algunas fuentes, ¿ya? Que son justamente estas que aparecen aquí.
Acá no lo puse, pero bueno, el F es la curvatura de Gauge. Y hay un papel entre la curvatura de Gauge y la, y la curvatura de antecedente que es esta, junto con la torsión. Entonces, ¿qué es lo hecho de acá? Que le gustó a Zanelli, que aparece la famosa torsión dependiendo del momento angular en todas partes. Y la alonomía, si se acuerdan, dependía de la masa. La alonomía, la usual, digamos 2 más 1, da cuenta solo de la curvatura, no de la torsión. Entonces acá muestra un poco de eso mismo, que como solo depende de la masa, es natural que la alonomía solo dependa de la masa al final. ¿Sí? La delta epsilon es parándote en una superficie sigma. ¿No? O sea, ese sigma es R igual 0, a todo tiempo. Te estoy parando en una superficie de ahí. Sí. Ya, ok. Sí. Ese R igual 0, ¿cuál es el R igual 0? ¿El punto o la...? El punto. Punto, sí. Ahora ya estoy trabajando en 2 más 1, donde R es un punto, o sea, R igual 0 es un punto. Ahora, ¿cuál es el problema con esta solución? Es que uno sabe que m igual menos 1 es anti de Sitter, que el espacio es globalmente, no, bueno, maximalmente simétrico, súper suave, etcétera, etcétera. Pero si uno llega y pone acá J igual 0 y m igual menos 1, parece que hay una fuente, hay una delta ahora. Entonces es como, oye, hay algo malo acá. Y ¿cuál es el problema? Es que esta relación de acá no es siempre invertible. O al menos así es para la explicación que nosotros dimos. Uno a priori acá siempre puede poner un 1 y te entiende. Como hay rotaciones, uno acá siempre puede poner E elevado a 2pi, un generador de rotación, y eso. Y eso siempre va a cambiar, aunque no cambie con su luz, va a cambiar los términos que aparecen en el exponencial. Eso por una parte puede explicarlo. Y por otra, puede simplemente pasar que falta información o son mal cálculos. En cualquier caso, eh, falta cosas por saber. Tenemos la fuente. Con la idea, igual, nosotros en este ejercicio pusimos la idea de que alguien más se inspire y haga algo, ¿verdad? Es lo que hay. Y bueno, las conclusiones, más que nada, o sea, como la idea que quiero que se vayan para la casa, es que todos estos espacios son espacios regulares y que, aunque, aunque sean singulares, tengan singularidades de NOA y todo el tema, son singularidades bien inocuas. O sea, son singularidades cónicas. No es nada así como estos teoremas de no. De no Tolkien, donde dice que no hay singularidades de NOA porque rompe la causalidad y todo el tema. Claro. Estas singularidades, por otra parte, son temas más topológicos que son más fáciles de pasar por alto porque no dejan tanto las cosas. Comparación. Y bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Matías. Ahora dejamos espacio para preguntas. Y Joel. O sea, comentario que no, hasta donde yo sé, los teoremas de Hawking solo son aplicables a 4 dimensiones. Sí, va a ser en 3 dimensiones. No, por ahí. Se puede pasar de otra forma. Si no me equivoco, el teorema
el que rompe la causalidad con las singularidades de Noda, es más fuerte que con el, si no me equivoco. Ah, ya. O sea, igual puede ser aplicable a tu caso. Sí, sí. No, es que yo más o menos en un otro sentido. De que quizás pensarla en correlaciones tampoco sería tan largo. Exactamente porque uno, a menos de que haga todas estas cosas, uno no se da cuenta. Ah, y la pregunta era, que en la solución que encontraba al final, la que tenía torsión, ¿qué pasa con el límite, ya no de J igual 0, sino con la masa igual 0? Que quería una torsión divergente. Sí. Eso, ¿qué pasa? Ah, no. Una discontinuidad con el estado vacío, con el vacío. Sí, acá no lo puse. Las soluciones sin masa son bien, hay que calcular las media partes. ¿No? Es la misma historia que con los agujeros negros extremos. Que uno piensa que las cosas son como el límite de J tendiendo a, o sea, M tendiendo a J. Pero no siempre es así, como que las cosas se comportan diferentes. Y claro, justamente pasa eso. En este caso, la torsión es la que aparece, la curvatura queda igual a 0, pero aparece en otros términos, no esos que aparecen ahí. Entonces hay una discontinuidad en las soluciones. Sí, Como podéis pasar al vacío. sí, no. Me ha enseñado también algo que la puse así, de con alfombra, que como todo está en primer orden, todo depende del feedback que uno esté ocupando. Y los feedbacks no están globalmente definidos, y no están definidos para cualquier lugar del espacio, o sea, para cualquier lugar del espacio de espacio. O sea, un feedback que sirve para el agujero negro, no sirve para la singularidad cónica y no sirve para la solución sin masa. Entonces, como que cada uno necesita su feedback y cada uno tiene que ser como estudiado aparte. Y el hecho de que pase eso, por ejemplo, de que tengáis una solución con masa y lo podáis pasar a una solución sin masa de nuevo, no sé. ¿Y está relacionado o no tiene que ver con la estabilidad de las soluciones, algo así? No tengo idea. O sea, a ver. Uno cuando agarra estas ecuaciones de primer orden, las pasa y le aplica el feedback inverso para llegar a la condición métrica, o sea, como a la forma métrica. Ahí uno a priori tendría el tensor de energía momento, en coordenada 1, la sola. Esas sí son más continuas en M, pero aún así hay una discontinuidad que va a aparecer en M. Pero el tema de la... bueno, lo que me preguntaste, no, Estabilidad. lo que hay. Gracias. Sí, te cortó, Javier. Pero desde M a 0, entonces, ¿qué problema aparece? ¿Cómo qué? Al entender M a 0, tengo como todo plano. Ah, sí, no, acá no... O sea, no Falta falta nada de que- eso. Sí, Claro. que todo es antidecidente. El vacío está corrido acá. Pero a veces era m igual menos 1. M igual menos 1, sí. Uy, Ahora aquí, se me olvidó todo lo que sabía de 2 más 1. Yo estaba citado, Está bien. no me acuerdo nada. Si acá encontraste unas soluciones para R, para T, tú puedes traducir esto a algún transfer de energía momentum y tratar de entender qué tipo de materia en el fondo puedes encontrar ahí. Son para L y para T. Sí, como la ecuación de Einstein dice R. Ah, sí, era lo que decía. Que uno tiene la curvatura, claro, tiene un lado derecho Claro. y tiene la torsión. Entonces yo podría extraer como un T1 y tratar Sí. de entender y darle dinámica si quisiera. Y vamos a quedar como estas cosas de partículas, antipartículas, ese espectro raro. No. En verdad que es una cuestión que creo que son taquiones. La verdad no. ¿Y podría agregar No, dos cachamos. fuentes también? ¿Cómo? ¿Podría agregar dos fuentes? Ese es otro tema. Pero sí se pueden agregar dos fuentes.
Es un tema complicado porque es como equivalente a como que uno tiene el espacio y podéis como llegar a esa singularidad cónica donde pegáis este con este y este con este. Y vais a tener una cosa, O depende si es un exceso y un defecto, una cosa claro, así. pero sí, se puede. Una cosa rara, pero sí. Dijiste calentita. Claro, calentita, pero. ¿Hay alguna pregunta por Zoom? Sí. Es que dije, además que tiene frase en caso de que tenga acción. Por eso traje que me mandaste. Participante. ¿Qué onda? Muchos pantalones. Mucho no había nada. Muchos pantalones. No sé, yo escuché con 1 a 1. Muchos pantalones, weón. Ya, sí. ¿Dame pregunta? Entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias. No sé.